¿Cómo la están pasando? Tenga la bondad de sentarse. Tenga la bondad de sentarse. Qué rico la pasamos cada domingo en Amanecer con Dios Dominical. Qué bueno estábamos cantando, ¿no? Estábamos pasándola, pero delicioso. En Amanecer con Dios Dominical, más positivo que nunca. Bueno, llegamos a un momento muy importante en nuestro programa, el momento de compartir con ustedes el mensaje inspirador de la Biblia. De verdad que es un libro extraordinario. Es un libro de fórmulas para progresar, para salir adelante. Lamentablemente mucha gente lo tiene de adorno en la casa. ¿Quién de nosotros no ha tenido un problema? ¿Quién de nosotros no tiene una dificultad? Todos los hemos tenido. Un hombre que se fue a visitar a un amigo a la clínica se bajó en el piso que no era, se bajó en maternidad. Y cuando escuchó ahí un poco de niños recién nacidos, él iba nervioso y se puso las manos en las orejas y dijo, ¿pero qué escándalo es este? Y una enfermera que lo oyó le dice, señor, pero es natural. Si a usted lo acaban de sacar de un lugar donde está abrigadito, bien alimentadito, y lo primero que le hacen es cortarle el ombligo, darle una nalgada y enterarse de que usted ya debe no sé cuánta plata, porque en este país la deuda externa alcanza para todo el mundo. Es lógico que llore. A mí esa historia se me quedó porque los problemas y las dificultades comienzan en el momento en que comenzamos a vivir. En el único sitio donde no hay problemas, donde no hay dificultades, es en el cementerio. Entonces, necesitamos estar muertos para no tener problemas. Pero en realidad, si usted está vivo, tendrá que afrontar dificultades. ¿Pero qué son las dificultades? Realmente para una persona que aprende a creer en Dios, son desafíos de los que se puede salir adelante, de los que se puede salir exitosamente. Detrás de cada dificultad hay siempre una oportunidad. Yo repito eso, porque eso ha sido así. Por ejemplo, en la Biblia también grandes hombres de Dios tuvieron que afrontar dificultades, tuvieron que afrontar problemas. Por ejemplo, el gran José, el hijo de Jacob. La historia de José se le dedica en la Biblia 13 capítulos, desde el capítulo 37 del libro de Génesis hasta el capítulo 50. Por supuesto que no vamos a leer los 13 capítulos, porque el programa nos duraría hasta las 2 de la tarde. Pero José tuvo dificultades desde el momento mismo en que nació. Cuando él nació, el papá lo amó, lo quiso, lo mimó, lo consintió. Pero como él no era el hijo número 1, sino el número 11, los demás hermanitos comenzaron a tener celos y envidia. Y entonces esos celos crecieron, esa envidia creció. Y el colmo de los colmos, cuando el papá le regaló a su hijo José una túnica de colores y a los otros no. Entonces los hermanos decidieron pasar al papá y a su hermano. Dijeron, vamos a matarlo. El hermano mayor Rubén les dijo, ¿cómo se les ocurre? No lo matemos. Démosle una muenda y vendámoslo. Y entonces lo vendieron a unos madianitas, a unos mercaderes. Y entonces José es llevado de su tierra, de su pueblo, a Egipto, a la tierra de Canaán. Prácticamente podríamos decir, para colocarlo en lenguaje moderno, José no tuvo la culpa de tener un papá consentidor, no tuvo la culpa de que los hermanos hubieran desarrollado celos, de haber sido maltratado, abusado y pisoteado, como sucedió, y mucho menos de haber sido extraditado, porque esa es la palabra, lo extraditaron de su pueblo, a otro país, a otro lugar. Es decir, que desde que comenzó la vida de este hombre comenzó con problemas, pero más adelante voy a seguir la historia de José para que usted la comprenda mejor. Pero hablemos de las dificultades. Todos las hemos tenido. Personajes de la Biblia como José, como Pablo, como Silas la tuvieron. ¿Qué son las dificultades? Para mí son desafíos de los que podemos salir exitosamente si entendemos que detrás de cada problema hay una bendición, detrás de cada dificultad hay una oportunidad, que después de la tormenta vuelve a salir el sol y que nunca la noche es más oscura que antes del amanecer. Le preguntaron a un matemático, ¿qué es una dificultad? Y el matemático dijo, es la diferencia negativa entre el modo como son las cosas y el modo como usted piensa que deberían ser las cosas. ¿Qué es lo que quiso decir? Cuando hay una diferencia negativa entre el modo como son las cosas y el modo como yo pienso que deberían ser las cosas, entonces tengo una dificultad. Por ejemplo, escuchando el testimonio de Marta, ella tenía una dificultad desde que su hijo nació, porque seguramente ella pensaba que así no deberían ser las cosas. ¿Por qué mi hijo nació así? ¿Por qué tiene este problema de movilidad? ¿Por qué él tiene esta limitación? Había una diferencia negativa entre cómo eran las cosas, la realidad, nació así, ella no hizo nada para eso. Hay cosas que le pasan a uno en la vida que uno no espera que le pasan, pero le pasan. Y la manera como ella pensaba que deberían ser las cosas. Había una diferencia negativa, ¿no?
porque ella quería era que su hijo fuera como los otros niños, que brincara, que caminara, que corriera, que jugara. Había una diferencia negativa. Por ejemplo, a usted le dicen, te vamos a subir el sueldo en la empresa, y usted que ha trabajado 15 años en esa empresa, usted dice, ahora sí me van a apreciar, me van a valorar, me estoy ganando 1,5 millones y seguro me van a subir a 3 millones. Pero cuando usted llega allá, el jefe le dice, le vamos a subir a 2 millones. Hay una diferencia negativa entre los 3 que usted pensaba y los 2 que es la realidad. ¿La diferencia es de cuánto? 2 millones. Entonces usted tiene un problema, una dificultad. Para acabar una dificultad, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo Pablo en la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Cómo podemos nosotros acabar de eliminar una dificultad? Para acabar una dificultad, ya se me cayó el micrófono, no me he dado cuenta y entonces no me están oyendo. Para acabar una dificultad debemos hacer un cambio que elimine la diferencia. Eso es lo que tenemos que hacer. A veces uno puede cambiar la realidad de las cosas, pero muchas veces no. Es más, quiero decirle, la mayoría de las veces uno no puede cambiar la realidad de las cosas. Entonces, ¿cómo hace uno para cambiar? Uno sí puede cambiar las creencias o las expectativas que uno tiene, es decir, el modo de pensar acerca de cómo deberían ser las cosas. Siempre podemos trabajar en eso. Y en Amanecer con Dios Dominical cada domingo estamos trabajando en eso, en ayudarle a la gente a cambiar su manera de pensar. Porque si la gente cambia la manera de pensar, cambia la manera de actuar. Porque si nosotros entendemos lo que dice la Biblia de pensar lo bueno, lo puro, lo noble, lo que tiene virtud y lo que es digno, nosotros crecemos. La gente que piensa a toda hora en enfermedades, pobreza, escasez, eso es lo que obtiene de la vida, porque los pensamientos tienden a materializarse. No es la realidad en sí misma, óigalo bien, la que hace que exista o no una dificultad. Es la forma como las personas percibimos esa realidad, es como lo percibimos. Yo siempre he contado la historia del hombre aquel que, un amigo mío, pues que es un amigo mío, que es campeón nacional de ventas de unos productos para la caída del cabello. Pero él es calvo como una bola de billar y es campeón nacional de ventas. Entonces un día hablando con él le dije, oye Germán, el peor testimonio de que ese producto que vos vendés no sirve es la cabeza tuya. ¿Cómo entonces has logrado ser campeón nacional de ventas? Y él me dijo, no Jaimito, mi cabeza es mi mayor fortaleza. Mire usted, la manera de percibir en las cosas. Yo la percibía de manera negativa y él la percibió de manera positiva. Y le digo yo, ¿y por qué la mayor fortaleza es tu calvicie? Me dice, sí, porque yo le digo a los clientes, mire lo que les va a pasar si no se echan este producto. Y es campeón nacional de ventas. Por eso le digo a la gente, no es la realidad en sí misma la que hace que exista o no una dificultad, sino la forma como las personas percibimos esa realidad. Por eso las dificultades son las justificaciones para la gente derrotada, para los que no progresan, pero para los que progresan y son seres excelentes, las dificultades son desafíos de los que podemos salir adelante. José, frente a esa dificultad que tuvo con sus hermanos, el maltrato, el abuso, el haber sido extraditado, el haber sido echado a un lado, observamos en la Biblia que este hombre no reaccionó negativamente, sino que fue proactivo. Él no se quejó, él no se lamentó, él no se puso a llorar, él no puso a decirse, qué desgracia la mía, no señor. Él cuando llegó a Egipto, extraditado, él llegó como ingeniero de vueltas de Potifar. ¿Cómo así, ingeniero de vueltas? Sí, oficios varios, todos los mandados le tocaba hacerlo a José, porque él era un esclavo. Él llegó como esclavo a la casa de Potifar. ¿Quién era Potifar? Dice la Biblia que Potifar era el jefe de la guardia de Faraón. ¿Quién era Faraón? El hombre más poderoso del mundo, conocido. Entonces José llegó como esclavo a la casa de un hombre importante, de Potifar. Y dice la Biblia textualmente en Génesis 39:2, que vio Potifar que el Dios de José estaba con José, y que todo lo que José hacía era prosperado. Y entonces al ver eso, entendamos algo. Potifar no tenía la creencia en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que tenía José. No tenía la creencia en un Dios único. Recuerde que el padre del monoteísmo es Abraham. Los egipcios tenían varios dioses, el dios Ra, el dios Mun, el dios no sé qué. Ellos eran paganos. Pero este hombre vio en José algo distinto. Era un hombre que a pesar de las circunstancias, a pesar de ser esclavo, a pesar de ser extranjero, a pesar de estar en un país desconocido con costumbres distintas,
tenía la presencia de Dios. Y todo lo que él hacía prosperaba. Y dice textualmente la Biblia que entonces Potifar decidió ponerlo a él de administrador de toda su casa. Porque era un hombre inteligente, era un buen administrador, pero ante todo era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Y todo entonces, toda la casa de Potifar fue colocada bajo la administración de José. Eso es lo que dice textualmente la Biblia, que José halló gracia en los ojos de Potifar y le servía, y le hizo mayordomo de toda su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y mire lo que dice el versículo 6, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. O sea que José no solamente era un hombre espiritual, inteligente, buen administrador, sino que además era de bella ¿qué? Presencia. O sea que el tipo era bonito, era chusco. ¿Y qué sucedió? Todo parecía que estaba saliendo bien, él estaba convirtiendo la dificultad en una oportunidad. Y a veces cuando las cosas nos están saliendo bien, vuelve entonces a generarse un problema. ¿Cuál fue el problema? La mujer de Potifar era un hombre importante, y esto le pasa a muchas mujeres que están casadas con hombres importantes. No ven al marido, son viudas de maridos vivos. ¿Sí? Porque el marido no hace sino trabajar, trabajar y trabajar. Entonces no ven al marido. Entonces esta mujer, ¿a quién veía todos los días? A José, que administraba, que era un hombre espiritual, pero además era bello, era bonito. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Imagínese que la mujer de Potifar le dijo a José, acuéstese conmigo, mijito. Yo creo que a José no le faltaron ganas, porque aquí hay más de un hombre que dice, ¿por qué a mí nunca una mujer me ha dicho algo así? Porque es muy difícil para un hombre decirle a una propuesta de esas, a un papayazo de esos, decir que no, por la naturaleza masculina. Es diferente si un hombre le dice a una mujer, acuéstate conmigo. Si esa mujer es una mujer con dignidad, lo primero que dice es, respétame. ¿A usted qué le pasa? Se enoja. Pero si es la mujer la que le dice a un hombre, difícilmente un hombre es capaz de decir que no a una proposición de esas. Y eso fue lo que hizo José. Le dijo, señora, ¿cómo se le ocurre que yo voy a traicionar la confianza de su marido que ha confiado en mí? Me ha entregado su casa y el cuidado suyo. Yo no puedo hacer esto. Pongámosle color, ¿no? Ganas no me faltan, pero yo no puedo. Y el hombre decidió actuar no por emociones, sino por principios, porque era ¿qué? Temeroso de Dios. Pero eso se le convirtió en un problema, porque resulta que hay algunas mujeres que cuando se les dice que no, es peor. Son intensas. Y mire lo que dice aquí la Biblia. Mire cómo era intensa la mujer de Potifar. Versículo 10 del capítulo 39 de Génesis. Hablando ella a José cada día, hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Ahí sí como quien dice, él solo, ella sola, la casa sola. Pero era cada día, no era un solo día que lo acosó, era cada día que lo acosaba. Y créame, yo intuyo que la mujer de Potifar no era fea, porque no hay mujeres feas sino maridos sin plata. Y la mujer de Potifar, pues hombre, el marido era, ella era una mujer seguramente agradable. Y la cosa, mire, pasó de castaño a oscura, porque entonces en ese momento que ella sola, la casa sola, él solo, ella lo cogió por la ropa y le dijo, duerme conmigo. Y entonces dice la Biblia que ella se quedó con la ropa del tipo, o sea que la cosa ya iba para adelante, o sea el tipo quedó viringo. Y es en ese momento cuando él vuelve y reacciona, y sale corriendo y decide no hacer lo que él hubiera podido hacer, pero actuó otra vez por principios. O sea, uno cómo puede convertir dificultades en oportunidades.
En primer lugar, José no estaba haciendo nada malo. A muchos cristianos a veces las cosas se les ponen difíciles, pero comienzan a compararse con los demás. ¿Por qué aquel que sí es malo le va bien y a mí, que oro, que leo la Biblia, que vengo a amanecer con Dios, me va mal? Y empezamos a cogerla contra Dios. Usted quiere convertir una dificultad en oportunidad, tiene que saber que si Dios está con usted, nadie contra usted, que usted no está solo, que Él va a abrir la puerta que está cerrada si usted actúa en concordancia con sus principios. Esa es la historia de José. A raíz de esta situación, entonces la cosa se le puso peor, porque la mujer entonces, al sentirse ofendida, despreciada por él, decidió calumniarlo, y lo calumnió, y es enviado a la cárcel de los empleados oficiales, y llega a la cárcel, imagínense, de Guatemala a Guatepeor, de esclavo, de ingeniero de vueltas, y ya la cosa iba bien porque ya era administrador, ahora preso. Y llegó a la cárcel y dice la Biblia exactamente lo mismo, que el jefe de la cárcel vio que el Dios de José estaba con José y que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. ¿Y qué hace el jefe de la cárcel? Ese sí era más vivo, porque él cobraba el sueldo, pero puso a trabajar al preso. José se convierte en administrador de la cárcel. La cosa mejoró, porque Dios estaba con él, porque nunca se quejó, porque nunca maldijo de su situación. Entonces, cuando uno le enseña a la gente a convertir las dificultades en oportunidades, uno tiene que enseñarle algo a la gente, que no es lo que uno ve lo único que existe. ¿Por qué? Porque hay una especie de lente personal a través del cual nosotros interpretamos lo que está fuera de nosotros. Yo siempre le he dicho a la gente que nosotros vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. Vemos las cosas no como son, sino como somos. Y en realidad, pues hay muchas historias en la Biblia de personas que convirtieron las dificultades en oportunidades. José fue uno. Estando en la cárcel, siendo administrador de la cárcel, las cosas volvieron a estar bien. Y un día el copero y el panadero del rey tuvieron un sueño, y él les interpretó el sueño. Al panadero le dijo: en 3 días te van a pasar el papayo. Eso no le gustó, por supuesto, al panadero. Y al copero le dijo: en 3 días estarás por fuera, pero cuando estés afuera, acuérdate de mí, dile a Faraón que yo estoy aquí injustamente, a ver si me sacan de aquí. Al panadero lo pasaron al papayo, tal como él dijo, y el copero salió, pero al copero sufría de amnesia. Cuando salió afuera, se le olvidó lo que José le había dicho. Pasó el tiempo y un día Faraón tuvo un sueño, y no había en el reino quien le interpretara el sueño. Y entonces el copero lambón, como hay tantos que trabajan en la administración pública que son lambones, ahí sí se acordó de José y fue y le dijo al rey: Faraón, cuando yo estaba en la cárcel, un joven hebreo me interpretó el sueño, y tal como él lo interpretó, así fue. Faraón hace traer entonces a José y le dice: interprétame este sueño. Y es cuando José interpreta los 7 años de abundancia, las vacas gordas, y los 7 años de escasez, las vacas flacas. Estoy narrando muy rápido, ¿no? Son 13 capítulos. Y entonces Faraón le dice: pero ¿yo qué hago para no dejar morir de hambre a este pueblo? Y José le da la fórmula, le dice: tiene que hacer una reforma política, una reforma económica y una reforma agrícola. ¿Cómo así? Sí, señor. Tiene que buscar un hombre prudente y sabio y ponerlo de gobernador en Egipto. Tiene que dividir este gran país en provincias o departamentos y poner gobernadores por departamentos. Eso se llama una reforma política. Luego le dijo: en los 7 años de abundancia, cuando la gente esté bien, usted les va a subir los impuestos. Cuando esté bien, en Colombia es al revés, ¿no? Cuando estamos mal, nos suben más los impuestos. Les va a cobrar el 20% de IVA, quinte la tierra, y ahorre esa plata para cuando vengan las vacas flacas. Y por favor, en los 7 años de abundancia la gente va a tener que comer, va a saciarse, pero va a sobrar. Cómprele a los que producen la cebada y el trigo y almacénelo para cuando vengan las vacas flacas. El fin de la historia ya lo sabemos. José pasó de ser un esclavo, un hombre maltratado por sus hermanos, un hombre vendido, abandonado, presidiario, a ser el gobernador del imperio más poderoso del mundo. Convirtió la dificultad en una oportunidad. ¿Sabe cuál es el obstáculo más devastador que tiene la gente y por la cual no puede convertir las dificultades en oportunidades? Porque le falta fe. Es indispensable creer. Nuestra incapacidad de creer nos impide muchas veces ver cosas mejores. Aquí hemos visto 2 testimonios extraordinarios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué una mujer que viene, cierto, de un hogar traumatizado, digamos con escasez económica, hoy ya está terminando administración de empresas y fue a Israel? Porque creyó. Porque creyó.
que ella no podía seguir viviendo una vida de segunda categoría, que Dios no la había traído a este mundo a arrastrarse como si fuera un gusano. Y entonces esa mujer con su testimonio nos está diciendo, ¿se pueden convertir las dificultades en oportunidades? ¿Qué nos estaba diciendo doña Marta? Se pueden convertir las dificultades en oportunidades. ¿Por qué su hijo hoy ha avanzado tanto? Porque ha tenido una mamá que ha creído y creyó que su hijo podía salir adelante, podía caminar, podía estudiar, y lo está logrando. El obstáculo más devastador para convertir una dificultad en una oportunidad es la falta de fe, es la incapacidad de creer. Hace 20 años nos decían, usted tiene que ver para creer, y hoy yo le digo a la gente que es al revés, usted tiene que creer para poder ver, tiene que creer, y el creer no es por vista, el creer es por el oír, la fe es por el oír la palabra de Dios. Así que mucha gente dice, pero es que a mí me falta fe, don Jaime, ¿cómo hago para tener fe? Le digo, crezca en el conocimiento de la palabra de Dios, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Las mujeres que ustedes han oído hoy contando su testimonio de fe, es porque le creyeron a Dios y pudieron convertir la dificultad en oportunidad, convirtieron la dificultad en oportunidad. Recuerden lo que le pasó a Pedro, cuando estaban en el barco que se estaba hundiendo y vino Jesús caminando sobre las aguas. ¡Qué susto! Era un tipo caminando sobre las aguas. Ellos pensaban que era un fantasma y estaban muertos del susto. Jesús les dice, no temas, yo soy. Y entonces Pedro, que era tan aventado, le dijo, si usted es, mande que yo vaya a usted caminando sobre las aguas. Y Jesús le dijo, venga, y el tipo se bajó a caminar. Y mientras él oyó la voz de Dios y puso su mirada en él, caminó sobre las aguas, pero de repente le metió lógica y le metió razón al asunto, y dijo, no, yo peso como 94 kilos, yo no puedo estar caminando sobre las aguas, yo soy un gordo. Y empezó a mirar las olas, y dejó de mirar al Señor, y dejó de oír la voz de Dios, y empezó a mirar las circunstancias, y entonces comenzó a hundirse, y es cuando el Señor lo coge de las mechas y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay que creer para poder ver. Esa es la clave para salir adelante. Hay historias de verdad que a uno lo conmueven, que a uno lo motivan. Hay gente que no escoge ciertas situaciones de la vida. Wendy Stoker nació sin brazos. Sin embargo, estudia fisioterapia, escribe 45 palabras por minuto en el computador con los dedos de los pies. Es campeona de saltos de natación, de trampolín en natación en uno de los estados de los Estados Unidos. Y nació sin brazos. Ella no escogió eso. No escogió qué cartas le iba a dar la vida, pero escogió cómo se las iba a jugar. Hay cosas que uno no escoge. Hay situaciones que nos pasan. Pero siempre podemos escoger la manera como nos vamos a jugar. Y yo le digo una cosa, si Dios está con nosotros, nadie contra nosotros. No hay problema demasiado grande que Dios no pueda resolver. No hay montaña suficientemente alta que con Él no podamos escalar. Para Él no hay nada imposible. ¿Qué es lo que se necesita? Que usted le crea a Dios y crea en Dios. Le crea a Dios y crea en Dios. El éxito no consiste en vivir sin dificultades o libres de problemas, no. El éxito consiste en descubrir cómo convertir los obstáculos y trabas de nuestro caminar diario en oportunidades de la vida. José lo descubrió. Fue un hombre que vivió y actuó siempre en concordancia con los principios, no con las emociones. José lo descubrió. Fue un hombre que ante la dificultad jamás se quejó, jamás renegó, jamás maldijo y jamás albergó odio en su corazón, porque cuando sus hermanitos se estaban muriendo de hambre en Canaán, el papá le dijo, vaya a Egipto que allá hay comida. Y oh sorpresa cuando llegaron y encontraron que el que estaba mandando era su propio hermano, al que habían vendido. Él dijo, ¿ahora sí me las van a pagar? No, los ayudó, los acogió, no guardó rencor, no guardó resentimiento en su corazón y ayudó. ¿Me entiende cómo se reacciona frente a una dificultad? Entonces usted no se afane, que ese problemita que usted tiene hoy no es tan grande que Dios no lo pueda resolver. Ahora, la prueba de vuestra fe produce paciencia, eso dice la Biblia. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas dificultades. Y la prueba de la fe produce paciencia. A veces tenemos que tener paciencia. ¿Cuántos años tuvo que esperar doña Marta para ver el milagro que está viendo hoy en su hijo? Yo no sé, seguramente varios. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham desde que Dios le dijo cuando tenía 75 años, haré de ti una nación grande? 25 años. Imagínese, 25 años ensayando y nada, Sara no quedaba embarazada y él comía borojó y nada. Pero a los 100 Dios le dio el hijo de la promesa. ¿Cuánto tiempo pasó
José, desde que fue vendido, el tiempo que trabajó en la casa de Potifar, el tiempo que estuvo en la cárcel, hasta ser príncipe o gobernador, yo no sé. Pero en la vida uno tiene que tener paciencia, pero saber que Dios no nos dejará ni nos desamparará. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad. Así que tenemos que tener fe, y tenemos que, la fe se desarrolla a través del poder de la palabra. Tenemos que llamar las cosas que no son como si fueran. Yo hace años le enseño a la gente en este programa el principio del como sí. ¿Cómo así? ¿Cómo así, don Jaime? El principio del como sí. ¿Cómo es? Si usted tiene dolor de cabeza, en vez de ponerse a decir, ¿será que tengo cáncer? ¿Será que estoy embarazada otra vez? No, actúe como si no tuviera dolor de cabeza. Que usted no tiene plata, actúe como si tuviera plata, punto. ¿Para qué se queja? Que no hay que comer en la casa sino galletas de soda, pues coma galletas de soda y eructe pollo, papito. Como si, llame lo que no es, como si fuera, porque la fe se desarrolla a través de la fuerza de la palabra. Cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, lo que diga le será hecho. Lo que diga. Tenga cuidado con la sin hueso. Tenga cuidado con la sin hueso, con la lengua. Asegúrese de tenerla conectada al cerebro antes de pronunciar las palabras. Y siempre hable en términos de fe. ¿Cuál es la mejor manera? Coger las palabras de la Biblia y volverlas suyas. En lugar de decir estoy en la olla, estoy como una foca, todo lo que les acabo de decir, diga más bien, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Un versículo bíblico. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En vez de llenarse de miedos, recuerde que la Biblia dice, no temas, yo estoy contigo. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. En lugar de decir no puedo, diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aprenda a creer para poder ver. ¿Les quedó claro el tema o no? Bien, vamos a orar, vamos a convertir dificultades en oportunidades. Pongámonos en pie. Muchas gracias. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pensar en Dios. Este momento es el más importante de nuestro programa. Este es el momento más importante de este programa. Allá los que están en sus hogares, relájense un poquito, y los que han venido aquí hagan lo mismo. Cierren sus ojos, vamos a hablar con Dios. Recuerde que donde quiera que 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Dios está en este lugar. Él ha estado con nosotros desde que inició este programa, en la gente que nos recibió, en los cantos que hemos cantado, en el abrazo que nos dimos, en este mensaje que seguramente le está hablando a usted en el día de hoy. Padre Dios, muchas gracias por la inmensa alegría de poder conversar contigo al comenzar el día. Gracias por esta cantidad de personas, Dios, que hoy se dieron cita en este salón comunal. Yo veo caras, pero no puedo ver corazones. Es probable, Dios, que más de uno de los que está aquí hoy esté afrontando una situación adversa, algo que se le ha salido de las manos. Tal vez tiene un problema grande al interior de su familia, o un problema económico, o un problema sentimental. Es probable que usted esté experimentando hoy que la vida no es vida. A lo mejor ha dicho, ¿para qué vivir? Porque se siente quemado, agotado, porque se siente atascado. Si esa es su realidad, en este momento Él te ha permitido escuchar este programa para hacerte saber que lo más importante es que te asegures de tener la presencia de Dios. Y es por eso que en este momento yo te invito a que le digas a Él, te necesito, Dios, te necesito, Dios, como necesito el aire para respirar, te necesito a ti, porque mi vida está hundida en la subvaloración, porque no me siento útil ni necesario, porque he experimentado en carne propia el rechazo, porque queriendo lograr algunas cosas me he quedado a medias, me siento frustrado y desanimado. Te necesito, Dios, porque he querido siempre afrontar las cosas a mi manera y me he equivocado. Y muchas veces, Señor,
no puedo cambiar el orden de las cosas, no puedo cambiar la realidad de las cosas. Pero hoy tú me estás enseñando a cambiar la manera de pensar frente a lo que me pasa. Hoy yo te pido que llenes todos mis espacios, que enjugues las lágrimas de mis ojos, que sanes mis heridas, que me enseñes a mirar la vida con ojos nuevos, que yo comprenda que la vida tiene sentido. No quiero seguir sintiendo, Señor, esa desazón interior de que algo me falta. Lléname, lléname, lléname. Fluye en mi mundo interior como un torrente de agua viva. Levanta, Dios, al que está caído. Sana al que está enfermo. Dale esperanzas al que está desesperado. Quita nuestros miedos y enséñanos a llamar las cosas que no son como si fueran. A actuar, Señor, como actuó José, un hombre maltratado, abusado, rechazado, ofendido injustamente, calumniado, pero que nunca se quejó, nunca renegó. Por eso perdóname, Dios, por las veces que te he preguntado, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo este hijo en estas condiciones? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Perdóname. No he entendido que detrás de una dificultad hay una oportunidad. Hoy no te pregunto por qué, hoy te pregunto para qué me estás permitiendo vivir esta situación, pero decido creer en ti, creerte a ti, porque mi mayor obstáculo es mi falta de fe. Dame fe y ayuda, Señor, mi incredulidad. Ahora mismo, Señor, te entrego mis cargas. Quita el estrés acumulado, el agobio que llevo encima. Dios omnipotente, quita de mi vida el aburrimiento, la falta de fe, y enséñame, Dios, que contigo es posible, que para ti no hay nada imposible. Te necesito, dígaselo 1000 veces. Te necesito, Dios. Toma control de mi mente, de mis emociones, de mi voluntad, de todo mi ser. Fluye en mi mundo interior como un torrente de agua viva. Y lléname, lléname de tu presencia. Porque si tú estás conmigo, Señor, nadie contra mí. El Dios de José estaba con José y todo lo que hacía prosperaba. Dios, hoy voy a colocarte a ti en el primer lugar. A partir de hoy serás mi prioridad, mi máxima prioridad. Por eso cada vez que abra los ojos cada mañana, primero, Señor, te invocaré a ti, y cuando me acueste te invocaré a ti, y cuando se me presenten situaciones en las que tenga yo, Señor, que anteponer mis deseos, los antepondré con tal de cumplir con tus principios, porque es de esta manera como tú, Señor, me puedes llevar de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Hoy seguramente tienes una dificultad en tu casa. Tal vez viniste hoy acá con un miembro de tu familia, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu papá, tu hermano. Hay dificultades, sí. Hay muchos hogares que están atravesando dificultades. ¿Hace cuánto que no oran juntos? Yo quiero invitarlos en este momento a que se acerquen a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a su cónyuge y se abracen. Si viniste con él o con ella, abrázalo, abrázala, abraza a tu hijito, a tu hijita, rompe tus miedos y vamos a derribar obstáculos. Vamos a derribar obstáculos, porque en muchos hogares la incomprensión, la intolerancia, los gritos, los celos, las contiendas, la rebeldía, los abusos químicos o físicos, la ausencia, se volvió el pan de cada día. Hoy no vamos a juzgarnos, hoy no vamos a criticarnos, hoy vamos a amarnos. Por eso le pido a los hijos, independientemente de los errores que haya podido cometer tu papá o tu mamá, que te dispongas a perdonarlos. Perdona a tu padre, perdona a tu madre, pero ten la nobleza que tuvo José, para no devolver mal por mal. También pídele perdón a tus padres por tu terquedad, tu rebeldía, tu dureza. Muchos quisieran tener el papá o la mamá y no lo tienen, y tú lo tienes. Abraza a ese viejo, a esa vieja, y dile te amo. Dile perdóname. Y como buen hijo,
Dile: papá, mamá, dame la bendición. Y ustedes, padres, no rechacen a sus hijos, no provoquen a ira a sus hijos. Reconozca que tal vez usted ha cometido errores, muchos, que no ha sido el molde, el modelo, el ejemplo que ellos necesitan. Este es el momento para decirle a tu hijo: perdóname, hijo, eres mi especial tesoro. Me he equivocado, he cometido errores. Cuando más me necesitabas no estuve a tu lado. Te llené de cosas, pero no te llené de afecto. Estréchalo contra tu pecho. No esperes a que tu hijo se vaya lejos para quererlo. Dile a tu hijo que tú lo bendices y bendícelo. Yo te bendigo, hijo, por lo que eres, por lo que haces, por lo que tienes. Yo bendigo tu vida, hijo, y le pido al Dios omnipotente que haga resplandecer su rostro sobre ti y te vaya bien. Sé bendito en tu entrar, en tu salir, en tu acostarte, en tu levantarte. Sé bendito, hijo. Y yo le invito, padre, bese a su hijo. No importa la edad que tenga, hijos, besen a sus padres. ¿Hace cuánto no le das un beso a ese viejo, a esa vieja? Invito a los esposos a que derribemos obstáculos en la relación de pareja. Tal vez es a ella, a la mujer que te ha entregado los mejores años, a la que más has ofendido. Tal vez es a él, al hombre que ha luchado para sacarte adelante, al que has irrespetado, mujer. Por eso yo invito a los varones a que abracen a su esposa, la estrechen contra su pecho y le digan al oído: te amo, te necesito, eres mi especial tesoro. Perdóname si te he ofendido de palabra, si te he ofendido con actos incorrectos, irrespetuosos. Quiero que sepas que te amo. Y mujeres, hagan lo mismo. No los minimicen, no los ridiculicen. Respeten a sus maridos, abrácenlos. Dígale al oído: te amo, te necesito, eres el hombre de mi vida. Pídanse perdón para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, caiga ahora sobre sus corazones. Invito a los varones a tomar la iniciativa y darle un beso a su esposa, como cuando eran novios, y darle a Dios gracias porque nos permite este momento tan espectacular de amor. Dale ahora a Él un aplauso de agradecimiento, al que vive para siempre, al Señor de señores, al Príncipe de la paz. A Él sea la gloria y la alabanza por siempre. En Cristo Jesús. Amén.